Hoy viajamos en el tiempo para conocer a Alejandro Magno, el general que no conoció la derrota. ¿Cómo lo hizo? Porque era invencible. En su vida cumplió las profecías bíblicas que predecían su victoria. Fue capaz de arrojar al mar una ciudad entera. También la Biblia predijo que moriría siendo joven y cómo se repartiría su imperio. Hoy vamos a seguir a Alejandro en su camino de conquistas, siguiendo los designios divinos. Es un viaje en busca de respuestas. Alejandro III de Macedonia es uno de los reyes más conocidos del mundo, por el gran imperio que conquistó con pocos recursos. Fue educado por el gran filósofo y sabio Aristóteles, el mejor educador que alguien podría tener. Con solo 20 años salió de Macedonia para conquistar el mundo. Sabía que el ejército persa sería 6 veces mayor que el suyo, pero él se sentía divinamente elegido para llevar al mundo la luz de la cultura griega. Alejandro tuvo su primera victoria contra los persas en la batalla de Issos. Luego avanzó hacia el sur. Las ciudades a su paso le abrían las puertas hasta que llegó a Tiro. Tiro era la ciudad más fuerte y rica de los fenicios. Se había enriquecido mucho con el comercio internacional. Sus barcos eran casi los dueños del Mediterráneo. Tiro fue el centro comercial más importante de su tiempo, donde se adoraba a Mamón, el dios de las riquezas. En su soberbia fueron crueles con su vecino pobre, Israel. Llegaron a robarle las cosechas y hacerle pasar hambre y mucha miseria. Apresaron a miles de israelitas y los vendieron como esclavos. Tiro esclavizó a muchos hebreos, como lo lamenta el profeta Joel en Joel 3, 6 y 7. En aquel tiempo, los israelitas rogaban a su Dios que les librase del rey de Tiro. Y la respuesta llegó. El profeta Ezequiel escribió la profecía más espectacular que se haya escrito. Tiro sería arrojada al mar. La ciudad que era reina de los mares va a naufragar como sus barcos. Pero, ¿cómo se puede lanzar una ciudad al mar? ¿Quizás mediante un tsunami? ¿O por la acción de un volcán? El texto predice hechos que parecen imposible que se puedan cumplir. Arruinarán los muros de Tiro y destruirán sus torreones. Barreré de ella hasta su polvo y la convertiré en una roca desnuda. Será un tendedero de redes en medio del mar, porque yo he hablado, dice el Señor Dios. No solo se dice que será destruida, dice que barrerá sus escombros, que quedará como una roca desnuda y que será un tendedero de redes, es decir, un lugar vacío, sin casas ni árboles donde se pueden extender las redes al sol para secarlas y repararlas. Y lo más impresionante, la poderosa ciudad terminará en el fondo del mar. Destruirán tus muros y demolerán tus lujosas casas, y tus piedras, tu madera y tus escombros los arrojarán en medio del mar. Más adelante, la profecía insiste en que Tiro irá a parar al fondo del mar. Dice a lo profundo de las aguas. Y esto no es todo. La ciudad nunca será reconstruida. Te convertiré en una roca desnuda y serás tendedero de redes. Nunca más serás edificada. Era muy difícil que todo esto se pudiera cumplir, porque Tiro estaba en un lugar privilegiado de la costa, con 7 fuentes de agua potable. Era el mayor puerto de mar de la zona. Aunque fuese destruida por la guerra, lo más probable es que fuese reconstruida, como tantas otras ciudades. Además, tenía frente a su puerto una isla que ellos habían fortificado con altos muros, como un fantástico castillo que salía del mar y que ayudaba a defender la ciudad. Todo esto hacía de Tiro un emplazamiento único. Había muchas razones para que la ciudad fuese reconstruida, pero la profecía dice que nunca será reedificada. En resumen, la profecía sobre Tiro hace 5 predicciones descabelladas que parecen imposibles. La ciudad sería arrojada al mar, se barrería de ella hasta su polvo, quedará como una piedra lisa, será un tendedero de redes y nunca más será reedificada. ¿Cómo se cumplirá esta profecía?
Los de Tiro se consideraban que su ciudad era imposible de conquistar, porque su fuerza naval era muy superior y los barcos abastecían a la ciudad por mar. Tenía agua potable y poderosas murallas y torres. Ya Salmanasar, rey de Asiria, sitió Tiro durante 5 años y no consiguió someterla. Alejandro Magno conquistaba las ciudades por medio de torres de asalto gigantes. Sus ingenieros construyeron torres de asalto más altas que las murallas. Desde allí, los arqueros disparaban flechas a los defensores y los atacantes saltaban sobre los muros. Cuando Alejandro llegó a Tiro, conquistó la ciudad y ocupó la costa, pero vio que no le había servido de nada, porque todo lo más valioso estaba en la isla. Allí se había refugiado el ejército, el rey, el tesoro, también la flota de guerra. Tenía que tomar también la isla. Esta isla estaba a 1 kilómetro de la costa y tenía 2 puertos llenos de barcos de guerra. La isla tenía una fuente de agua potable y sus barcos podían abastecerla de alimentos. Estaba completamente fortificada, con muros de 45 metros de altura y grandes torres. Alejandro no podía usar allí sus torres de asedio porque el mar estaba en medio y ellos no tenían barcos. Sus generales e ingenieros le dijeron: mira, Alejandro, solo hay una forma de conquistar esta isla, y es creando un camino de tierra firme que llegue hasta ahí, y así construir un pasillo de tierra para llegar caminando hasta la isla y poder poner las torres de asalto y las catapultas. Era un trabajo enorme que tomaría varios meses, pero Alejandro decidió que no se rendiría. Entonces, miles de trabajadores se pusieron manos a la obra. Comenzaron a echar piedras y tierra al mar para crear un pasillo de 60 metros de ancho, la anchura de un campo de fútbol y 1 kilómetro de largo. Grandes estacas y troncos de madera formaban las paredes laterales para sujetar la tierra, y así fueron avanzando hacia la isla, ganando terreno. ¿Y qué es lo que tiraban al mar? Tiraban las ruinas de la ciudad de Tiro. Al mar fueron a parar sus murallas, sus calles, casas, templos, palacios. La ciudad entera de Tiro fue arrojada al mar, tal como la profecía había dicho. Los tirios se lo pusieron muy difícil, porque sus barcos atacaban a los obreros con catapultas y flechas. Los griegos tuvieron que detener el trabajo y construir escudos gigantes para proteger a los trabajadores. Cuando el camino de tierra se acercaba a la isla, los defensores les lanzaban grandes piedras con catapultas. Para defenderse, Alejandro levantó 2 grandes torres móviles con artillería para defender el avance de la obra. Imagínate, esas grandes torres tenían 45 metros de altura, tan altas como un edificio de 15 pisos, más altas que cualquier muralla. Los 2 bandos se cruzaban así gran cantidad de piedras, fuego, flechas y arpones, un verdadero infierno. El pasillo seguía avanzando hacia la isla.